Muy bien, tendremos las tendencias, resultados antes que cualquier canal, cualquier radio. Ojo con Mauro Morales, ya me tiene una promesa tremenda, por eso sé que se los digo. Maurito, querido, ¿Qué tal? ¿vamos a tener resultados temprano? Esperamos que sí, de acuerdo a las distintas encuestas de opinión que circularon previo a la veda electoral, si les hacemos caso, entonces podríamos tener un resultado más o menos temprano. En caso de que la disputa sea muy cerrada entre el segundo y tercer lugar, tomaremos los resguardos con el fin de no caer en ninguna imprecisión, aunque de todos modos nuestro objetivo es que usted tenga antes que nadie la información respecto a quiénes son los candidatos que avanzan a la segunda vuelta electoral de esta presidencial de 2025, Rodrigo. O sea, apenas empecemos con el conteo, a las 6 de la tarde, ya 6:30, ¿uno puede tener una mirada más o menos, Mauro? En el primer conteo, mira qué importante lo que acabas de decir, porque en el primer conteo lo más probable es que el CERVEL nos reporte parte importante del voto de los chilenos en el extranjero, que es un voto que no pronostica absolutamente nada, porque es un voto cuya carga ideológica claramente está hacia la centroizquierda o la izquierda, en consecuencia no nos permite realizar ninguna clase de proyección. Son 160.935 los chilenos habilitados a votar en el extranjero, y en ese primer conteo del CERVEL van a quedar sobreestimados, por decirlo de alguna manera, y en la medida en que entren las mesas nacionales, el resultado se va a ir acomodando. Que la gente no saque conclusiones apresuradas, Rodrigo, si es que conocemos con anticipación el voto de los chilenos en el extranjero, porque esa votación queda absolutamente distorsionada de acuerdo a toda la historia electoral que tenemos y que particularmente me sé, así que confía en mí, que ese voto no alcanza a predecir absolutamente nada. Al final es un dato estadístico. Es un dato estadístico. Exactamente, que con tantas elecciones te permite ir diciendo lo que está manifestando ahora. Mauro, se cerraron las campañas ya. Así es. Ya no hay más cierres de campaña. ¿Qué lectura sacaste? ¿Alguna conclusión importante? ¿Sirve de algo la campaña? ¿Te puede mover un poquito el factor de voto? Si yo estaba indeciso, veo una campaña buena, voy a votar por tal personaje. ¿Alguna declaración buena, potente, errada? ¿Qué mirada podemos tener, Mauro? Cuando teníamos el voto voluntario, las campañas e incluso las franjas, Rodrigo, eran prácticamente irrelevantes, considerando que los electores que salían a votar eran preferentemente electores politizados, ideológicos, que iban a salir sí o sí a respaldar a cada uno de sus candidatos y no se veían impactados ni por los debates, ni por la franja, ni por las noticias, ni por la campaña. Es decir, eran personas que votaban sistemáticamente y por lo tanto no había mucho impacto de estas variables de corto plazo que son las que tú apuntas sobre la intención de voto. Sin embargo, hoy día con el voto obligatorio, 15.779.102 personas habilitadas para votar. Rodrigo, ese es el padrón exacto. El naipe se hable lo suficiente como para esperar que tanto los debates, la campaña e incluso la franja pudiesen haber tenido algún efecto sobre la intención de voto. No sabemos todavía la magnitud de dicho efecto, pero lo podemos estimar en función de las encuestas que circularon previo a la veda electoral, donde advertimos varios cambios producto en gran parte de las campañas que desarrollaron los candidatos presidenciales durante estos 90 días. O sea, capaz que no tengamos sorpresa y sea Harry Kass, según la mirada de las últimas encuestas, ¿no? Sí, es posible ese escenario. Sí, ese es el escenario más probable desde el punto de vista de las encuestas previo a la veda. Veamos el cierre de campaña de Kass. ¿Qué te pareció? ¿Qué sacaste como conclusión, Mauro? A ver, los candidatos esta vez, Rodrigo, hicieron una especie de multicierres de campaña. Es decir, cerraron campaña en Santiago y también en regiones. Y eso en gran parte responde a lo que tú decías recién, la implementación del voto obligatorio, que hace que los candidatos tengan que desplegarse en todo el territorio nacional y no solamente concentrar sus esfuerzos en la región metropolitana. En el caso de José Antonio Kass, él hizo un cierre en la región metropolitana, en el Movistar Arena, también lo hizo en Concepción. Haber escogido Concepción no es una cuestión azarosa. En Concepción gobierna un alcalde del Partido Social Cristiano, hay una diputada también del Partido Social Cristiano que incluso fue precandidata presidencial, Francesca Muñoz, que le entregó el apoyo a José Antonio Kass. Vamos a los contenidos. Él apareció nuevamente rodeado de un vidrio protector para realizar su discurso, y ese vidrio protector, el objetivo que tiene, Rodrigo, es mostrarle a la gente que la desprotección a juicio del candidato no solamente recae sobre los gobernados, sino que también sobre los eventuales
eventuales gobernantes. Hay un mensaje entonces de preocupación del candidato y de exacerbación de la seguridad como el tema más relevante para los chilenos, cuestión que es cierta porque se respalda en todas las encuestas de opinión. En segundo lugar, ese vidrio también funciona, Rodrigo, como una especie de atajo informacional para la gente que está preocupada por la seguridad, que somos todos, pero hay unos más preocupados que otros. El hecho de tener un vidrio protector de inmediato genera ese atajo informacional respecto a que la seguridad es un asunto que preocupa a la ciudadanía y al candidato presidencial. Y lo tercero relevante, y en esto comparte con Johannes Kaiser, en que los discursos presidenciales de cierre de campaña ya no se tratan tanto de hablar del candidato, sino que del adversario. Es decir, Kast y Kaiser cerraron sus respectivos discursos refiriéndose más a la candidata Jara y al gobierno que a las propuestas que ellos mismos quieren implementar si es que ganan la elección presidencial. A propósito de eso, escuchemos a Kast qué dijo en su cierre de campaña. Es increíble verlos aquí a través de este vidrio que ha generado tanta polémica. Pero déjenme decirles que lamentablemente en algunas ocasiones hay que tomar medidas que no quisiéramos tomar. Y aquí ustedes lo han vivido lo que es el terrorismo, han vivido la opresión de esa izquierda ideológica. Y yo no le tengo miedo a nadie. Los que sí tienen que tener miedo son los delincuentes, los terroristas, los que violan, los que matan, porque tras ellos vamos a ir. Bueno, ahí está el mensaje de Kast. Veamos a Matei. ¿Habrá llenado Santa Laura, este estadio tan icónico para el fútbol chileno? Sí. Lo hizo en Santa Laura. ¿Cómo estuvo su cierre de campaña, Mauro? Bueno, fue un cierre de campaña distinto en comparación con el resto de los candidatos. Era más o menos esperable, o me parece que fue una buena decisión escoger el estadio Santa Laura, considerando que ahí el alcalde es del mismo color político de la candidata, está en la comuna de Independencia. Ella, de acuerdo a las encuestas de opinión previos a la veda, mostraron que una de sus debilidades, Rodrigo, estaba precisamente en los segmentos urbanos populares del Gran Santiago. Por lo tanto, este cierre de campaña tuvo una intención estratégica de mostrar a la candidata en comunas a las que parece no estaba llegando de manera tan masiva. Alcanzó a poblar parte del estadio Santa Laura, se calculó entre 8.000, 10.000 personas. Todavía no se entrega la cifra oficial ni exacta, pero en esta oportunidad Matei apeló a dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, su trayectoria como ministra y como alcaldesa, señalándole a los chilenos que ella sabe hacer las cosas, y en segundo lugar haciendo referencia a el presidente Piñera, que también puede funcionar, entre comillas, como un atajo de información para las personas que aún se encuentran indecisas. Desde la última encuesta, donde Evelyn Matei aparecía tercera para cuarta, ¿tú crees que desde la última encuesta, último debate, cierre de campaña, ella pudo haber pegado un alza? Hay dos hipótesis. La primera es que efectivamente ella haya presentado un alza relevante y que hoy día esté, como ella misma lo señaló, empatada estadísticamente con José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Esa es la primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que en realidad los debates y el último tramo de campaña no tuvo un efecto tan importante sobre la intención de voto y que por lo tanto la situación sigue siendo muy similar a la que venimos mostrando desde hace 10 o 12 semanas. Ok. Bueno, vamos a escuchar también a Evelyn Matei en el cierre de campaña. Esto fue lo que dijo en el estadio Santa Laura, donde juega la Unión Española. Sí. Hoy tenemos un triple empate entre los tres candidatos de derecha. Estamos todos empatados. Cualquiera de nosotros puede pasar a segunda vuelta. Es evidente, para cualquier persona sensata es evidente que la única que asegura el triunfo ante la candidata comunista continuadora de este gobierno soy yo. Bueno, muy bien. El cierre de Kast y el cierre de Matei han sido los dos primeros que hemos observado. Ahora vamos a Kaiser, Sí. que partió con AC/DC también. Sí. Le puso un poquito de rock en la calle, con ofrecimientos, con propuestas y con mensajes directos también. ¿Puede ser sorpresa Kaiser en esta elección, Mauro? Sí, es una de las grandes incógnitas que tenemos hoy respecto al resultado del próximo domingo. Johannes Kaiser tuvo una especie de dos ciclos de intención de voto. El primer ciclo favorable de intención de voto fue una vez aprobada la reforma previsional. Kaiser aprovechó esa instancia para atacar a lo que él denominó en su minuto, o el sector denominó como derecha cobarde que negociaba con el gobierno. Kaiser aprovechó ese momento, le comenzó a restar apoyos a Evelyn Matei.
Evelyn Matei se viene abajo en las encuestas de opinión y posteriormente los apoyos a Kaiser fluctuaron entre él y José Antonio Kast. Entonces Kaiser comenzó a decaer, Kast comenzó a aumentar. Ahí terminó el primer ciclo de Johannes Kaiser. Y el segundo ciclo de Johannes Kaiser lo venimos observando hace aproximadamente 10 semanas. Hace 10 semanas, José Antonio Kast, según las encuestas previas a la veda, tenía cerca de un 29%. Si llego a la presidencia de la República, los carabineros que han sido condenados por defender la democracia en nuestro país, los uniformados que han sido condenados por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar. Ellos son los verdaderos defensores de los derechos humanos, damas y caballeros. Mientras que los enemigos de los derechos humanos llevan y marchan detrás de la bandera de la hoz y el martillo. No vamos a tolerar que sigan persiguiendo a quienes sirven a la ley, sirven a la Constitución y sirven a nuestra democracia. Bueno, escuchamos a Kaiser en su último mensaje también. Otro que dijo que iba a ser sorpresa, incluso lo anunció ahí en su cierre de campaña, fue Parisi. ¿Qué chance le damos a Parisi, Mauro? Parisi para mí es quizás el misterio electoral más difícil de velar. ¿En qué sentido? En el sentido, Rodrigo, de que las encuestas de opinión, tanto el año 2013 como el año 2021, los subrepresentaron en promedio entre 3 y 4 puntos. Incluso algunas encuestas le dieron una diferencia de 6 o 7 puntos respecto al resultado real de Franco Parisi. Si tú me preguntas cuál es el verdadero voto oculto en Chile, yo me atrevería a decir que, de acuerdo a la experiencia de las elecciones 2021 y de las elecciones 2013, es el caso de Franco Parisi. Él siempre ha obtenido mayor votación en comparación con lo que registran las encuestas de opinión. Veremos si es que en esta oportunidad se va a producir lo mismo. Y la otra característica de Parisi, Rodrigo, es su desequilibrio territorial. Él, como lo hemos dicho varias veces, tiene muy buenas votaciones en el norte del país, pero es muy débil en la región metropolitana, particularmente en las comunas de mayores ingresos, y su otro reducto electoral corresponde a la región del Biobío, donde también él realizó actos masivos y entiendo que le fue de buena forma. Voto obligatorio, por lo tanto también la estadística nos puede sorprender, Mauro. Acá Claro, es exactamente. muy distinto al voto involuntario. Sí. Pero que pase a segunda vuelta, ¿es real? ¿Es posible? Considerando las últimas encuestas y la información privilegiada que tú manejas también. Tendría que producirse una hecatombe electoral que no es descartable, sobre todo en escenarios con voto obligatorio, en que existe la incorporación de personas que antes no votaban, en especial en la región metropolitana, en la que Parisi tiene mejor llegada a los segmentos o comunas de estrato medio y bajo. Si es que él efectivamente conquistó a sus electores, no es descartable una sorpresa, pero hay que esperar en el caso específico de Parisi, pero yo reconozco, Rodrigo, que es la votación más difícil de seguir por las razones que acabo de señalar. Bueno. Desequilibrios territoriales y además desequilibrios en la matriz socioeconómica. Él no llega. Fíjate que, por ejemplo, en la comuna de Vitacura o Las Condes, en Vitacura específicamente en la elección pasada, sacó el 0,42%. Mientras que en comunas como La Florida, Puente Alto, ahí llegó incluso a marcar 2 dígitos. ¿Te parece si lo escuchamos? Bueno, escuchemos a Parisi en el cierre de campaña. Señores, a los periodistas les adelanto el titular de los canales de televisión el día domingo a las 8:30 de la noche. La gran sorpresa. La gran sorpresa. Parisi a la segunda vuelta, cabrón. Parisi a la segunda vuelta, cabrón. Bueno, ahí te deja el título para el domingo en la tarde, dice. Sí. Parisi a la segunda vuelta. Vamos a ver cómo se da esta historia. Bueno, vamos a ver a Janet Jara ahora, Mauro, que ha tenido también distintos lugares para el cierre de su campaña. ¿Qué te parece? Hagamos un balance de ella también y el cierre también de este capítulo. Sí, para ella ha sido una campaña bastante hostil desde el punto de vista de la composición interna de su coalición. Ha tenido problemas con la directiva de su propio partido, con el Partido Comunista. Ha tenido tensiones con la Democracia Cristiana en la discusión de asuntos valóricos. Entró en una disputa con el ministro Montes debido a la tardanza en el proceso de reconstrucción post-incendio en Viña del Mar. Y adicionalmente tuvo que tragarse las palabras de Carolina Toa, ex candidata presidencial del socialismo democrático en la primaria, respecto a que la izquierda tenía una suerte de alergia contra el orden público. En consecuencia, es una campaña que ha conflictuado en exceso hacia adentro y eso le ha impedido mostrar las propuestas y los atributos personales que tiene Janet Jara hacia afuera.
Y por otra parte, de acuerdo a los distintos estudios, ella podría llegar a cerca de un 30%, lo que sigue siendo una votación muy baja, Rodrigo, pensando en que el gobierno está en torno a los 32 puntos de aprobación y en que su coalición tiene un piso electoral mínimo cercano al 40%. Le falta muchísimo por crecer, pero tiene tres mochilas. Tiene la mochila de su partido, tiene la mochila del gobierno y tiene la mochila de todas las peleas internas que ha debido enfrentar su comando. ¿Ella pasa sí o sí a segunda vuelta? Ella va a pasar a segunda vuelta. No tengo muy clara la cifra todavía porque las estimaciones varían, pero debiese estar en torno a un 30% de votación en las próximas elecciones. Me atrevería a decir que incluso un poquito más, dando o derribando la tesis de que esta segunda vuelta iba a ser una segunda vuelta germano-alemana. ¿Te acuerdas que muchos señalaron eso? Que iba a ser la segunda vuelta entre Matei y Kass, pero esa tesis ignoraba toda la historia electoral de Chile, en la que nunca un candidato presidencial de la centroizquierda no ha llegado en segundo lugar, salvo en las elecciones presidenciales del año 1920. O sea, si hablamos de un organigrama de fútbol, clasificación a una Copa del Mundo, ella ya es finalista. Sí, ella ya es finalista. Espera rival. Sí, claro, claro que sí. Bueno. No debería hacer esto, no debería decirlo, pero de acuerdo a no a las encuestas, sino que a las tendencias electorales en Chile en función del voto que ha tenido la centroizquierda, y esto lo señalé incluso cuando las encuestas no favorecían un escenario de estas características, es decir, cuando se estaba hablando de la final germano-alemana, siempre señalé, ojo, que acá la historia también juega, que hay un voto de centroizquierda cercano al 40%, que en las últimas elecciones locales, Rodrigo, la coalición de centroizquierda ganó la mitad de las gobernaciones, gobierna el 38% de los chilenos con sus alcaldes, sacó cerca del 40% en la elección de concejales y sus alcaldes gobiernan a más de un tercio del país. O sea, no puede ser una candidatura tan mala como para no obtener un resultado que le permita avanzar al balotaje. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces a Janet Jara en su cierre de campaña. Crecí con la certeza de que servir no es una carga, es un orgullo. Servir a los demás es un orgullo. Y si estoy aquí, es gracias al esfuerzo y a las oportunidades que otros también me tendieron. Porque yo no hablo desde arriba, hablo al lado de ustedes, junto a ustedes, porque hemos gozado y padecido las mismas dificultades y también, ¿por qué no decirlo?, las mismas alegrías. Bueno, muy bien. ¿Qué va a pasar con Marco Enrique Sominami acá en estas elecciones? También tuvo su cierre de campaña. Tu conclusión final de él, Mauro. Sí, es el candidato. Yo me leí todos los programas, Rodrigo, y no es por hacer una defensa de Marco Enríquez, pero me pareció que era un programa de gobierno muy similar al que, si la concertación existiera hoy día, tendría un programa de gobierno más o menos similar al que presenta Marco Enríquez Ominami. Desafortunadamente para él, las encuestas de opinión no le han entregado un respaldo suficiente o que haga pensar que va a avanzar a la segunda vuelta. No es el mismo Marco Ominami del año 2009-2010, en que obtuvo más de un 20% de los votos. Tampoco es el Marco Enríquez Ominami que el año 2013 estuvo cerca del 11% de los votos. En la última elección obtuvo el 7,63% de los sufragios y ha hecho una campaña que en los debates ha nutrido la discusión presidencial, pero que en términos de intención de voto todavía no aparece con fuerza. Ajá. Lo podemos escuchar también al cierre de campaña, a ver lo que dijo Meo en su último día. A ver. Lo que quieren hacer desde las encuestas truchas, manipuladas, es decir que la elección ya está jugada. Y usted aquí es una presencia de resistencia, es un voto de resistencia. No es obedecer, votar. Votar es creer. Todo lo que estamos viviendo en Chile es cierto, hay miedo. Pero también hay miedo porque hay injusticia. No es correcto considerar que solamente la delincuencia se combate con cárceles, se combate con vivienda, con justicia social, con empleo, con agua, con derechos. Y esa pelea está pendiente. Bueno, quisimos, obviamente, como corresponde, como debe ser, en alerta, poner a todos los candidatos que van a estar el día domingo, donde usted decide también.
Vamos a ver a Harold McNichol, que dijo que quiso estar fuera de los focos, de las grandes producciones y hacer algo mucho más íntimo. ¿Qué papel va a jugar las elecciones, Harold, Mauro? Después del primer debate presidencial, muchos imaginaron que Harold McNichol se iba a convertir en la sorpresa de estas elecciones. Sin embargo, llegó a marcar en torno al 5% en las encuestas previas a la veda y después comenzó a caer a cerca de un 3%. No va a ser sorpresa, tampoco va a ser factor en la primera vuelta. Bien lo podría hacer, eso sí, Rodrigo, en la segunda vuelta. ¿En qué aspecto? ¿Que la gente de él vaya a algún partido más cercano? Sí. ¿O por qué? ¿Por algún llamado de él? Exacto, es lo último. Es decir, que el mismo Harold McNichol apoye explícitamente a alguno de los candidatos que van a competir en la segunda vuelta, aunque sabemos que ese llamado que realizan los representantes muchas veces no se traduce en intención de voto por parte de sus electores. Es decir, los electores a veces, Rodrigo, funcionan independiente de lo que diga o no diga el líder al que acompañaron originalmente. Ok, lo escuchamos entonces a Harold en el cierre también de su campaña. Este tipo de eventos y no eventos más masivos, eventos en la calle, etcétera, es por una razón súper sencilla. Nosotros preferimos 1000 veces estar en contacto con ustedes, tratar de conversar, tratar de escucharlos, tratar de conocer y que ustedes también nos conozcan antes que hacer un lindo show. Salen todos los fuegos artificiales y después queda puro humo. Bueno, escuchamos a Harold McNichol y vamos a ver al profesor Artés, que se despidió de esta campaña afuera de la Biblioteca Nacional. Me acuerdo tantas veces que subimos esa escalera para ir a buscar libros, sacar fotocopias en la época universitaria, y ahí es donde se despidió el profe Artés. Tu análisis, Mauro. A ver, Eduardo Artés, aunque a la gente le parezca curioso, triplicó su votación comparando 2017 con 2021. En 2017 obtuvo un 0,51%, el año 2021 un 1,47%, pasó de 33.000 votos y fracción a más de 100.000 sufragios. Veremos si en esta oportunidad es capaz de seguir avanzando o si se queda pegado en torno a esa cifra. Seguramente, Rodrigo, va a aumentar el número de votos porque vota más gente. Tenemos casi 15.800.000 personas habilitadas para votar, entonces seguramente va a incrementar el número de votos, pero no necesariamente el porcentaje de votos. ¿Puede ser un día de sorpresas, Mauro, el domingo? Puede ser un día de sorpresas. ¿Por qué te ríes, Mauro? ¿Por qué te ríes? Algo tiene ahí, Mauro. Es que puede haber un... Mira, hay gente que no se atreve a transparentar también su voto. Sí, que claro. se lo guarda, que es tranquilo. Claro, hay gente que decide también la misma urna también. Exactamente, sí. ¿Por qué llegamos a esta elección con altas tasas de incertidumbre? Y por eso es muy importante que usted se informe al momento de salir a votar, porque las encuestas de opinión entregaron distintos escenarios. Algunas dijeron antes de la veda, oigan, el escenario está listo, es Jara-Kast la segunda vuelta. Primero, otros dijeron, cuidado, que se está comenzando a meter Johannes Kaiser en la pelea por el segundo lugar, que Matei mantiene, no vaya a hacer cosa, que Kaiser avance tanto, que desplome la votación de Kast y que Matei sea la que pasa a segunda vuelta. Claro. Otro escenario. Y el tercer escenario es que en realidad Kast haya sido superado por Johannes Kaiser y tengamos una final Kast-Kaiser y en una final Kast-Jara, como las encuestas esperan que esto se produzca. Entonces, varias encuestas van a tener que salir o se van a poner rojos ese día al momento en que se comiencen a contabilizar los votos. Muy bien. Yo no te voy a decir, te voy a decir en privado lo que yo creo que va a pasar Entonces, no, en privado, yo se los digo después. Sí, ¿Perdón, Mauro? Sí, y no es por dar ínfulas de nada, pero me parece que el pronóstico que te voy a dar va a ser el exacto. Ok. Bueno, ¿podemos cerrar el círculo escuchando al profe Artés también en el cierre de la campaña, por favor? Esto es tan importante, compañeros, porque ustedes están hablando que esta candidatura no termina el 16 de noviembre. Es un punto de partida para la refundación de Chile, para avanzar hacia una patria nueva. ¿En serio, Mauro? Oh, lo que me acaba de decir. Ya, no lo voy a transparentar. No, por favor. Me lo voy a guardar acá. Ya, el domingo nos vemos, 6 de la mañana acá. Sí, pues. Amigo mío, ¿a qué hora vamos a saber el resultado final? Yo espero que cerca de las 7:30 aproximadamente o a las 8, si es que el resultado no es estrecho y es un resultado holgado, a las 7:30 de la tarde ya podríamos estar proclamando ganadores, que son los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Amigo mío, gracias por todo.